lo mismo respecto a este tema. Y usted va de extremo a extremo. Primero dijo que sí, luego dijo que no, ahora dice que se establezca. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Entonces, yo, francamente, su escrito, ya le digo, no hay por dónde cogerlo. Me he debatido entre si meterlo, no meterlo. Entendí que si no lo metía me iban a decir que, bueno, que tal, que no soy demócrata o que tal. Pero al final he decidido meterlo, pero francamente yo creo que lo vamos a debatir en el sentido que usted quiera, pero ya le digo cuál es lo que yo opino con respecto a su escrito. No voy a entrar de nuevo en las adquisiciones que habrá el señor para primero votar que no, y luego votar que sí. No sé cómo se puede dar esos bandazos realmente ideológicos, pero bueno, no voy a meter en eso. Simplemente no voy a incidir más sobre el tema, de momento al menos, y espero que se pronuncien el resto de los portavoces de los grupos a este respecto. Sí. Sí. A ver, como todos estáis escuchando, es un tema bastante complejo el que estamos debatiendo aquí ahora en el punto número 6 del orden del día del presente pleno que nos lleva aquí hoy, ¿no? Yo creo que al principio de todo esto había que poner a la gente, a las personas que aquí nos acompañan hoy, en antecedentes. Decir que el señor alcalde decía que creía que era un defecto de fondo, no de forma. El Partido Popular cree que es en la presentación de este escrito defecto tanto de forma como de fondo, y le voy a explicar. Un alcalde que lleva más de 10 años en el uso de su profesión como alcalde, nunca mejor dicho, liberado, como todos sabéis que ustedes han estado, tiene que saber que hoy aquí a pleno no se traen los presupuestos del 2012 ni para aprobarlos ni para admitir ninguna modificación. El día que se presenten los plenos y si tan interesado está en hacer la auditoría, se presenta una enmienda, yo creo que él lo debe saber mejor que muchos de los que estamos aquí, ¿no? Y incluirla en la hora de establecer los presupuestos. Pero vamos a ir más allá. Con fecha 18 de marzo, y al Partido Popular no le baila la fecha porque de hecho nos ha hecho recordar, tenemos aquí 4 plenos desde el año 2010, volver a leernos las actas, que no está de mal recordar muchas veces las palabras que muchas veces se vuelven en contra de lo que uno dice, ¿no? Con fecha 18 de marzo del 2010, la plataforma socialista presenta a este pleno, encabezado por el portavoz de la oposición, en la realización de una auditoría, ¿no? Manifiesta y alega cosas que cree que no están justificadas o acreditadas, una situación inadmisible a la que estamos llegando y los numerosos reparos que acompañaban a muchas de las facturas que se pueden encontrar y que aún están ahí en el libro de cuentas del ayuntamiento, ¿no? El Partido Socialista, como bien ha dicho el señor alcalde, nos vota en contra, pero el Partido Popular no dijo sí ni dijo no, se abstuvo en ese pleno, ¿no? Porque es una cosa que nos sorprendía por parte de la plataforma que la trajeron, no lo conocíamos, pero también la creación del señor alcalde entonces de ampliarla a más años atrás nos remitió a 1999, al año 1999. Si volvemos a este baile de fechas, si estamos hablando del 18 de marzo, yo creo que ha sido una confusión no intencionada. El 18 de noviembre no es el 18 de noviembre, sino el 23 de septiembre del 2010, el acuerdo sobre la auditoría que contemplaba en el punto número 4 del orden del día, queda en suspenso este acuerdo por no existir consignación presupuestaria para poder hacerlo. Yo creo que en el día de hoy la consignación presupuestaria sigue sin existir. El Partido Popular nunca se ha negado a hacer una auditoría y no se va a negar nunca. Por supuesto que son los primeros interesados en que se haga una auditoría, pero yo creo que el baile de fechas que aquí se nos ha dicho, si a la hora de hacer una auditoría la tiene que poner este equipo de gobierno, y yo creo que nadie nos tiene que venir a imponer ninguna fecha. El concejal de Hacienda y compañero mío del Partido Popular, una vez que se nos presenta este escrito, también ha hecho un estudio a fondo, por eso el baile de fechas que ya le digo, y quiere hacer algunas aclaraciones sobre este tema. Le paso la palabra al concejal de Hacienda. La verdad es que, oído al portavoz del Partido Socialista, al señor alcalde, que creo que no tiene algo más que decir, y a la portavoz del Partido Popular, que ha quedado el procedimiento clarísimamente expuesto. Es decir,
Los presupuestos se presentan enmiendas para la auditoría, para lo que se quiera, pero no se puede presentar, pedir algo que no existe, como son los presupuestos. Pero yo creo que el fondo de la cuestión es auditoría sí, auditoría no. ¿Cuál es la postura del Partido Popular? ¿Está el Partido Popular perdido? ¿No está perdido? ¿Lo quieren perder? Nosotros no estamos perdidos. Aquí hay una cuestión de fondo, que es que la plataforma en su día le pide al Partido Socialista una auditoría. El Partido Socialista se niega. Ahora era al revés. El Partido Socialista se lo pide a la plataforma que está en el gobierno. Y nosotros estamos en el medio. Claro, estamos en el medio y estamos muy bien. Porque nosotros decimos, bueno, haciendo un ejercicio de responsabilidad, gastarnos 44.000 euros en hacer una auditoría con lo que está cayendo, meterle al pueblo 44.000 euros, cuando la auditoría, que nosotros, y digo nosotros, el Partido Popular, la ha hecho, porque la he hecho yo, que yo, entre otras cosas, sé hacer auditoría interna de administración, y ahora le explicaré algunos defectos que he encontrado, pero esos defectos no merecen la pena gastarse 44.000 euros. Entonces, ¿qué pasaba? Había un proponente, que era la plataforma, un equipo de gobierno, que era el Partido Socialista, y nosotros dijimos, bueno, nosotros nos abstenimos y allá ustedes. Entonces, ¿qué decidió? El equipo de gobierno en aquel momento, que tenía mayoría, como nosotros nos abstuvimos y quedamos. La gente piensa que en el aire, no, nosotros quedamos en el aire, nosotros quedamos como tenemos que quedar. No era nuestro problema. Ahora sí es nuestro problema porque estamos en el equipo de gobierno y lo vamos a asumir. Entonces ahora el Partido Popular sí se va a pronunciar. Y se va a pronunciar pero clarísimamente. Antes era un problema de las dos formaciones que bailaban. Ahora nosotros estamos en el equipo de gobierno y bailamos al son de la legalidad y al son de lo que es necesario, y vamos a explicarlo. ¿Qué ocurre? Que ahora es el Partido Socialista que está interesado en la auditoría. La verdad es que uno, en esta vida uno, por mucho tiempo que lleva en política, que yo llevo mucho, nunca deja de ver sorpresa. Un alcalde que pide que se audite su propia gestión. La verdad es que es energía, ya. Es decir, yo estoy gestionando un negocio, una empresa, un ayuntamiento, y cuando acabo digo, oye, revisadme, que me voy. En fin, es así, la vida es así, ¿no? Entonces, nosotros desde luego sí vamos a decir a la auditoría que sí, pero sí sin presentar al pueblo. Decimos que sí si el Partido Socialista sigue insistiendo en que se haga. No nos vamos a negar porque los vamos a auditar a ellos. Los vamos a auditar a ellos. Y claro, ¿qué ocurre? Yo, antes de hacerme de Hacienda, he auditado la gestión del Partido Socialista. Y he visto errores que voy a comentar ahora, y no voy a profundizar en los errores porque no quiero pisarle el terreno al informe del señor alcalde, que lo hará con toda claridad mejor que yo, aunque luego comentemos el tema. Cuando yo me hago cargo de la gestión de Hacienda, audito, hago la auditoría yo, porque me interesa como partido, porque me interesa como gestor que voy a ser de la administración, saber dónde estamos. Y veo cosas raras. Cosas raras no quiere decir que falte dinero. Esto lo quiero quedar muy claro. Que no se me interprete mal. Cosas raras no quiere decir que falte dinero. El dinero está ahí tal cual. Pero cosas raras era, por ejemplo, pagar un préstamo del Toyota, sin dinero. Es decir, coge el dinero de otro lado para pagar, anticipar el préstamo. Quitar el crédito de 130.000 euros de la Caja Extremadura, que luego sobre eso informará el alcalde y alguna sorpresilla os llevaréis, sin dinero. Es decir, coge el dinero de un cajón que no es el de la Caja Extremadura y lo lleva al de la Caja Extremadura y deja a lo mejor, sin pagar, por ejemplo, son 130.000 euros, a lo mejor podría ser para pagar los 130.000 euros de la residencia, por poner un ejemplo. Claro, lo desvío. Y esa desviación de fondos, que repito, no es falta de fondos, esto es lo que dejamos claro, es desviación, es decir, cojo una cosa que no corresponde y lo utilizo donde no debo. Pero mi sorpresa es que cuando yo pregunto cómo es posible esto, claro, el interventor me enseña el informe. Los informes eran demoledores. Es decir, yo alcalde, quiero hacer eso. A mí el interventor me enseña ese informe y digo, se acabó, yo esto no lo hago. Pero claro, para hacer esas cosas, o hay que hacer
tener un desconocimiento total de la gestión económica de la administración, o ser un despreocupado, o ser un prepotente, o ser las tres cosas a la vez. O ser las tres cosas a la vez. Entonces, la situación que tenemos es esta. Y la posición del Partido Popular, y digo Partido Popular, a que quede claro que es el Partido Popular, es que va a apoyar en todo lo que el equipo de gobierno decida sobre la auditoría. Si el equipo de gobierno decide que vamos a hacer la auditoría año tras año, dotando cada presupuesto dinero tras dinero, dirá que sí, y ahora ya no se va a abstener, que antes se abstuvo, pero claro, era una lucha entre ellos, ahora es una lucha contra nosotros también, y ahí vamos a estar. Yo agradecería al señor alcalde que esto lo sopesara, dejara el tema encima de la mesa sin decir que no, y si el Partido Socialista insiste en que lo auditemos a él mismo, pues nosotros encantados. Vamos solo decir que yo apoyo las palabras de María José de Ángel, porque previamente hemos tenido reuniones sobre este punto y el equipo de gobierno, lo que ella ha dicho es como portavoz de lo que ha dicho y lo que dice la plataforma socialista. Entonces nos unimos a la propuesta de usted. Sí, Adelante. La verdad es que nos alegramos que una propuesta que hacemos en el Pleno tenga 4 o 5 intervenciones por parte de los miembros del Gobierno, ¿no? Eso quiere decir que tendrá su importancia, ¿no? Ha intervenido el señor alcalde, ha intervenido la señora portavoz del PP, ha intervenido el concejal de Hacienda también del PP, en fin. Quisiéramos empezar agradeciéndoles todas las lecciones que nos están dando aquí esta tarde-noche, ¿no? Lecciones de cómo tenemos que hacer los escritos, lecciones de cuántos tenemos que firmar los escritos, en definitiva, bueno, una clase casi de universitaria, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Antes que se me pase, señor alcalde, que yo tenga tiempo, deje de tener tiempo hoy, no creo que sea motivo de debate en el punto del orden del día y que tampoco sea motivo de que usted lo tenga que comentar, ¿no? No sé a qué se refiere usted en decir que yo tengo tiempo, ¿no? Yo tendré el tiempo que tenga. No lo sé, el que tiene usted ni me interesa ni me preocupa. Por lo cual yo creo que los matices personales no deben de ser tampoco motivo de debate político, ¿no? En ese sentido, decir que, bueno, nosotros no estamos proponiendo, entendemos nosotros que puede ser los que menos sepamos, puede ser que seamos los que menos sepamos y por eso, bueno, y lo que no entendemos tampoco, porque una fecha puede ser el motivo también que forme parte casi en su mayoría del tiempo de las intervenciones. Bueno, nosotros vamos a comprobar y vamos a comprobar si efectivamente, bueno, ha podido ser un error a la hora de decir en qué pleno se presentó, ¿no? Pero ese no es lo importante para nosotros. Lo importante para nosotros es que esta corporación municipal adoptó un acuerdo en su día, fuera el 18 de noviembre o fuera el 10 de marzo. Lo comprobaremos y si tenemos que hacer esa rectificación no hay ningún problema y lo haremos, ¿no? Y acordó en su día un acuerdo. Y el acuerdo es el que fue. Y el acuerdo era que se hiciera, se contratara pues, una auditoría desde el año 99 al año 2011. O al año 2010, porque todavía no había terminado el 2011. Y eso es lo que nosotros entendemos que se acordó en aquel momento, ¿no? Que no se pudo llevar a cabo porque había informes de Secretaría de Intervención como que no había consignación presupuestaria para poderla contratar. Nosotros, en ese cierto desconocimiento, pues lo único que pretendemos es que con este acuerdo que presentamos hoy al Pleno, que se acuerde, es que cuando llegue la hora de elaborar el presupuesto, se consigne la partida correspondiente para poder contratar la auditoría. Se nos dice que hay posibilidad de enmienda, sí, pero si todo eso lo sabemos. Si nosotros estamos diciendo algo que entendemos que es mucho más fácil, y es que hoy, que estamos a 20 de enero, pues esta corporación, si lo estima oportuno y lo aprueba por mayoría, pues adopta un acuerdo diciendo que cuando se elabore el presupuesto hay ya un acuerdo para consignar una partida. Porque creemos que así nos ahorramos tener que presentar enmiendas cuando llegue el momento del presupuesto, ¿no? Entonces, lo único que estamos diciendo es que ya hoy se acuerde que se consigne una partida para dar cumplimiento a un acuerdo que ya se hizo en su día. Es lo único que estamos diciendo. Y bueno, el concejal de Hacienda dice que le parece extraño, ¿no? O que le sorprende que uno propio se quiera auditar a él. No, si nosotros no estamos proponiendo que nos auditemos, si es que ya está acordado. Perdón, es que se acordó en su día contratar esa auditoría.
Entonces, nosotros no estamos diciendo con nuestro escrito, con nuestra propuesta, nos auditen ustedes, no. Estamos diciendo que se dé cumplimiento a un acuerdo que se hizo ya en su día. Entonces, no sabemos si los equivocados podemos ser nosotros o no. Nosotros lo único que hemos actuado es con la sana fe de que se pueda dar cumplimiento a un acuerdo que entendíamos que para todos era importante y que por eso se presentó en su día, aunque se presentó con una moción de urgencia. No se presentó tampoco con una propuesta al Pleno, pero como no había ninguna intención de ocultar nada, pues por eso el equipo de gobierno anterior y con mayoría pues dijo que sí, que se aprobara esa operación de esa auditoría, ¿no? Entonces, después de todo lo que hemos escuchado, pues hemos escuchado, no sé, pero nosotros no estamos diciendo que se acuerde hoy una cosa, nosotros estamos diciendo que se acuerde hoy para darle cumplimiento a lo que ya se acordó hace su tiempo, que puede ser, repetimos otra vez, que nos podamos haber equivocado en cuanto a la fecha del pleno aquel, pero no creemos que eso sea lo que tenga mayor importancia. Lo importante para nosotros es que nosotros hacemos una propuesta y esa propuesta es que cuando se elabore el presupuesto del presente año se consigne una partida para poder contratar la auditoría. Es lo único que estamos diciendo. Es lo único que estamos diciendo, que se dé cumplimiento a un acuerdo que se adoptó en su día. Con lo cual, bueno, yo no sé si es que nosotros no lo hemos hecho bien o no sabemos cómo había que hacerlo, pero nuestra intención es simplemente que ya en el mes de enero del presente año se acuerde ya que cuando se elabore el presupuesto se contemple ya esa consignación presupuestaria en ese presupuesto. Por supuesto que sabemos algo de cómo hay que hacer las cosas y sabemos que si se pueden presentar enmiendas, y enmiendas a la totalidad, y enmiendas parciales, y proyectos distintos o alternativos de presupuestos, y todo eso lo sabemos, pero si eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de que se adopte un acuerdo para cumplir un acuerdo que ya se había adoptado. Es lo único que estamos diciendo. Ahora, si eso no se entiende de esa forma, pues bueno, nosotros asumimos nuestra falta de conocimiento en ese tema, pero es con lo único que lo hemos hecho. Señor concejal de Hacienda, nosotros ni bailábamos antes ni bailamos ahora. Lo único que bailan son ustedes. Lo único que bailan son la PSDG y el Partido Popular. Nosotros no hemos bailado nunca. Nunca hemos bailado. Siempre hemos bailado siempre con nosotros mismos. Ustedes no. Pero bueno, tampoco queremos entrar en esa historia, ¿no? Y en cuanto a lo que usted también ha apuntado de que usted ha hecho ya su auditoría, por decirlo de alguna forma, bueno, pues usted sabrá lo que ha hecho y usted sabrá lo que hay. Entonces, no, pero si yo lo que me quiero es enterar, Además, yo le invito a usted a que usted nos haga que nos enteremos. Por una sencilla razón, porque nosotros tenemos la conciencia muy tranquila. Muy tranquila. Muy tranquila. Y este que habla está durmiendo hoy de 8 a 9 horas a piernas sueltas de un tirón toda la noche. Eso por algo es. Entonces, lo que le estamos diciendo es que efectivamente, que acuerden ustedes hoy lo que estamos proponiendo. Para que nos enteremos, si es que nos tenemos que enterar. Le estamos diciendo, oiga, aprueben ustedes esto para que nos enteremos. Es lo que le estamos diciendo, no le estamos diciendo otra cosa. Por lo tanto, en ese sentido, lo único que decimos es que se acuerde hoy dar cumplimiento a un acuerdo que se adoptó en su día. Nada más de momento. Bien, sí, vamos a procurar no alargar tanto las intervenciones para que podamos intervenir más veces. Señor portavoz del Partido Socialista, está usted teniendo un claro lapsus en su memoria. Se está refiriendo a un acuerdo adoptado que yo recuerdo que fue de marzo del 2010, pero que ustedes rectificaron en septiembre de ese mismo año denegándolo. Y a eso no ha hecho referencia en ningún momento. No, ¿cómo va a dar igual? ¿Cómo va a dar igual? Si el acuerdo que se adoptó en el mes de marzo, que sí aprobaba la realización de la auditoría, se rechazó en el mes de septiembre. Mire, le voy a leer textualmente lo que decía usted en el pleno del mes de septiembre. Alcalde, y era entonces alcalde, se entiende que este tema está suficientemente debatido y el PSOE, en base al informe de Secretaría de Intervención, anuncia el voto de su grupo en el sentido de que se quede en suspenso el acuerdo, por entender que podíamos estar incurriendo en un acuerdo nulo de pleno derecho. Se somete el asunto a votación con el resultado de 6 votos del PSOE a
favor de que se anule el acuerdo, 2 en contra de la PSDG y 3 abstenciones del Partido Popular. En otra intervención en ese mismo pleno, del que usted ha hecho un lapsus absoluto y no lo recuerda para nada, yo le haré llegar el acta, la tengo aquí si quieres, se la puedo enseñar ahora mismo. Decía, en otra intervención a continuación, desde el equipo de gobierno y desde el Grupo Municipal Socialista y en base al informe del secretario interventor, se queda en suspenso el acuerdo y así lo votaremos hasta que exista consignación presupuestaria. Pero si está usted diciendo que quedaba sin acuerdo, sin efecto de acuerdo. No lo sabe. No lo sabe. Es que esto es inaudito. Es que es inaudito. Usted ha aprobado en marzo una cosa, en septiembre la ha rechazado y ahora nos retrotrae al pleno de marzo saltándose el de septiembre. Pero si es que ese acuerdo está invalidado. Está invalidado con los votos suyos, además. O sea, que esto yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Pero mire, me da la impresión, y en eso disiento de lo que decía el concejal de Hacienda, que también nosotros disentimos, no crea que vamos siempre, como usted, bailando siempre con la misma, ¿no? A veces, con una, otra vez, uno ya baila poco, la verdad. Pero, entiendan, mire, usted no busca asesoría sí, auditoría sí o auditoría no. Usted lo que busca es meter una cuña entre el PP y la PSG. Ahí es donde le pega. O votan que no, o mete una cuña entre los dos y no lo va a conseguir. Va a perder el tiempo. Y no me voy a referir al que tenga o no tenga, pero lo pierde. Le advierto que lo pierde. Le advierto que lo pierde porque la postura es absolutamente sólida entre los dos grupos con respecto a este problema y a otros muchos. Luego, aclárense ustedes que votan una vez que sí y otra vez que no, y no nos den lecciones a los que hemos votado siempre que sí. Mire, usted aprobó hacer una auditoría en el mes de marzo de 2010, sin tener presupuesto para él. Entonces no le importó, no tenía presupuesto, pero no le importó. Y obsérvese las fechas, porque yo sí las recuerdo. En el mes de mayo de ese mismo año usted trae los presupuestos a pleno y no incluye ni un solo euro para la realización de la auditoría, para realizar un acuerdo de pleno que estaba adoptado además por unanimidad. No incluye dinero en el presupuesto para hacer frente a un acuerdo municipal, lo cual es un fraude de ley como una casa. No lo incluye. Aprueba los presupuestos y no incluye. Y acto seguido, fíjense hasta donde llega la retorcedura, si es que me vale la palabra, que acto seguido del pleno que usted mismo aprueba de los presupuestos, pide un informe al secretario de que le diga que no hay presupuesto para no llevar a cabo la auditoría. Que la cosa tiene miga. En el mes de septiembre, y basándose en ese informe del secretario que usted mismo ha pedido, dice que no se hace auditoría porque no hay presupuesto, se lo acabo de leer. Pero este pleno lo pide usted totalmente transcordado. No existe en su caso, no existe en las actas de este ayuntamiento, como no puede ser de otra manera. Y ese pleno, y ese acuerdo, que es el que está en vigor, le recuerdo que con sus votos, no con los míos, ese pleno es el que impide ahora mismo hacer una auditoría a cualquiera, mientras no se modifique el acuerdo de pleno. Y por ahí es por donde tenía que haber empezado su escrito, que por eso le decía una vez más que no hay por dónde cogerlo. Mire, por la misma razón, podría haber usted traído aquí un acuerdo de que introduzcamos en el presupuesto de 2018, pues yo qué sé, comprar lo que le dé la gana. Si el presupuesto de 2018 no se está debatiendo, señor alcalde. Cuando se debata, entonces hace usted las aportaciones necesarias. Pero además, me gustaría oírle decir ahora mismo, si usted va a apoyar ese presupuesto cuando lo traigamos. Porque le recuerdo que hasta ahora, nunca jamás, estando en la oposición, ha aprobado los presupuestos. Nunca jamás. Excepto el de 2011, que la mitad lo había gestionado usted y la mitad yo, y por eso supongo que lo aprobó. Pero en el resto del tiempo que usted ha estado en la oposición, sea el partido que sea, si fuese el partido que fuese, incluso en el que hoy milita, ha votado que no los presupuestos, como supongo que hará en los próximos. Y hombre, no tendrá la desfachatez de meter una enmienda del presupuesto y después votar que no. Espero que no. Mire, yo creo que seguir discutiendo sobre este tema no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Hacía usted referencia al reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico de las corporaciones locales.
mire, es el que nos guía, es decir, aquí funcionamos en base a un reglamento, no funcionamos como nos da la gana, funcionamos en base a un reglamento que me da la impresión que usted no lo ha leído. Entonces yo, de verdad, me comprometo a regalarle un ejemplar. ¿Le voy a regalar un ejemplar? Sí, lo voy a hacer, y lo voy a hacer de mi bolsillo, no del ayuntamiento, no, de mi bolsillo. Pero eso sí, me tiene usted que prometer que lo va a leer, porque si no... No sabe. Si usted me promete que lo lee, yo le regalo un ejemplar del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, que es el que debemos seguir para estar aquí sentados. Y no cometer errores de bulto de este tipo que no tiene mucho sentido. Dice usted, su importancia tendrá cuando han intervenido varios miembros del equipo de gobierno. Hombre, aquí lo que es excepcional, señor Martín Maldonado, es que intervengan los miembros de su equipo, que no han intervenido nunca. Los del mío sí. Los del mío intervienen habitualmente, los suyos no han intervenido nunca. Es más, en la legislatura pasada, sí, esto puede inducir a risas, pero es la pura verdad. En la legislatura pasada, la portavoz no abrió la boca. Y era la portavoz. Y a usted lo que le llama la atención, es que hablen los miembros del equipo de gobierno. Ojalá todos intervinieran, pero todo esto se haría interminable. Por tanto, eso que a usted le llama la atención, a mí me llena de orgullo, porque cualquiera de los concejales puede hablar, expresarse y decir lo relativo a su concejalía, cosa que no hemos visto nunca en la bancada de la oposición. Pero bueno, eso es así, y lo que sí le digo, y para ir concluyendo, señor alcalde, perdón, es la deformidad, señor Lasso. Le decía, usted hablará de baile, que si hemos bailado con una, con otra o como quiera. Yo lo que sí le puedo garantizar, y a las actas de los plenos me remito, es que yo, y lo decía antes, he votado siempre lo mismo con respecto a auditoría. Cada vez que se traiga a pleno voy a votar lo mismo. Y ustedes son los que tendrán que explicarle a la gente cómo, cuando han tenido la posibilidad de hacerlo, porque tenían la mayoría absoluta para hacerlo, se han negado, y ahora que están en la oposición, yo creo francamente que es lo que yo decía, tratar de meter una cuña y tratar, pero por ahí la verdad es que se pierde el tiempo. Le advierto y le adelanto, habrá auditoría. Luego no vaya usted luego vendiendo que es que nos hemos negado o no nos hemos negado. Habrá auditoría seguro. Por lo menos lo voy a llevar usted por delante. Yo creo que no merece más la pena intervenir sobre el asunto, sí, pero muy cortitamente, para no alargar excesivamente el pleno. Si quiere usted intervenir, yo le ruego que lo haga muy brevemente y vamos terminando y sometiendo a votación. Yo creo que este grupo se merece una intervención porque se han dicho cosas que a nosotros nos preocupan. Y nos preocupan, por ejemplo, decir que los concejales del Grupo Municipal Socialista no hablan. Nosotros entendemos que hay un régimen de funcionamiento del pleno que son los portavoces. Entonces, si usted quiere que lo hagamos de otra forma, por nuestra parte no hay ningún problema. Jesús, Elizabeth y Fernando están tan capacitados más que usted y yo para hablar. Por lo tanto, cambiamos el modo, cambiamos la forma y por nuestra parte encantados de la vida, ¿no? Y también, bueno, pues hacer referencia a otras portavoces de la anterior legislatura, pues tampoco nos parece que eso sea necesario, por no decir justo, ¿no? Pero bueno, tampoco por ahí, tampoco. Nosotros no queremos para nada introducir una cuña a nadie, y menos a ustedes. Pero ¿cómo? ¿Para qué queremos nosotros introducirle a ustedes una cuña? ¿Para qué? ¿Para qué? Si la cuña quien la va a introducir van a ser ustedes al pueblo, como ya ocurrió, pero vamos a ver. Dejen ya de darnos lecciones de cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros haremos las cosas como creemos que tenemos que hacerlas. Y ustedes háganlas como las quieran conveniente hacer. Y cuando ustedes hablen de que nosotros lo que queremos meter cuña, nosotros no queremos meterle cuña a nadie. Si ya la cuña ya la tienen ustedes de por sí. Y más grande que va a ser, ¿no? En ese sentido, tampoco vayan por ahí porque tampoco nos preocupa para nada la cuña que ustedes tengan en ustedes. Nosotros, señor alcalde, no estamos diciendo que se apruebe un acuerdo que no se adoptó. Lo que se adoptó en su día fue suspender aquel acuerdo. Nosotros entendemos que no se votó para que aquel acuerdo no existiera. Nosotros entendemos que aquel acuerdo sigue existiendo. Porque lo que se acordó en su día fue suspenderlo, no quitarlo. Entendemos nosotros. Pero como repito, nosotros tenemos un nivel intelectual, de inteligencia más pequeño que el de usted. Pues a lo mejor nosotros entendimos
Pues entendemos que no, que aquel acuerdo era eliminar el acuerdo. Nosotros entendemos que aquel acuerdo no eliminaba el acuerdo, aquel acuerdo lo suspendía en aplicación. Entonces, ese es el tema. Y por último, de advertencia a nosotros, las que usted quiera. Usted puede hacernos las advertencias que usted estime oportunas y las que usted quiera. Entonces, si la advertencia es que va a haber auditoría, pues lo tiene más fácil. Si estamos proponiendo que se vote, si estamos proponiendo que se adopte un acuerdo para que en el ejercicio del año 2012, cuando se elabore el presupuesto, se dote una partida y se consigne una partida para contratarla. Pero ¿cómo nos advierte usted que va a haber auditoría? Si lo que estamos diciendo es que se vote un acuerdo para que haya auditoría. Entonces, ¿quién son los que dan bandazo? Nosotros no creemos que damos bandazo. Y no hace falta que usted me baje el volumen, porque si no, lo que hago yo es bajo yo la voz. Y así no hace falta que usted baje el volumen. Por lo tanto, nosotros entendemos que aquel acuerdo no se quitó, que aquel acuerdo no fue un acuerdo para que no hubiera acuerdo, que aquel acuerdo fue un acuerdo de suspensión en el tiempo. Y en cuanto a lo que usted dice, que en el presupuesto del año 2011 nosotros lo podíamos haber introducido, lo hubieran hecho ustedes, hubieran ustedes presentado una enmienda, como ahora nos están aconsejando que lo hagamos nosotros. ¿O es que lo que es bueno para ustedes es malo para nosotros? Es un ventajito. O al revés. Ya está, ya termino. Únicamente decimos que lo que estamos proponiendo es que se adopte un acuerdo en los términos que estamos diciendo. Y comprobaremos si la fecha es la correcta o no es la correcta. No hay más intervención. Sí, compruébelo y si está amable, en el próximo pleno dice si tenía razón yo o no tenía usted. ¿No? En cuanto a la fecha. Sí, en cuanto a la fecha. Sí, ningún problema. Sí. Ahora parece ser que ha resuelto el lapsus que tenía. Efectivamente había ese acuerdo que antes, al que antes no he hecho referencia en ningún momento. Bien, vamos a someter a votación. Yo lo que voy a proponer, si lo dije al principio, estoy absolutamente convencido de que este es un acuerdo que no se puede tomar por las razones que antes he puesto, y lo que sí voy a proponer es que este se quede encima de la mesa por no proceder ni la votación a favor ni en contra. Por tanto, la propuesta de la alcaldía de que se quede encima de la mesa el acuerdo propuesto, el escrito presentado por el Partido Socialista en este pleno. Votos a favor de dejarlo sobre la mesa. Señor alcalde, si nos permite. No creo que ya se ha terminado. No, pero con ¿en intervenciones. qué estado se queda sobre la mesa? Se queda sobre la mesa, no se toma decisión sobre él. Entendemos que esa es la postura del equipo de gobierno, eso es lo que se va a someter a votación, y usted puede votar a favor o en contra, porque es el derecho que tiene. ¿Qué nos permite? Los proponentes del acuerdo hemos sido nosotros. Ponga lo que quiera. Porque usted debería someter así o no el acuerdo, pero no modificar nuestra propuesta. No entendemos que usted tenga ningún derecho a modificar una propuesta. Yo tengo todo el derecho como presidente de someter a votación y a la consideración del pleno, y no me interrumpa, el no rechazar su acuerdo, que era rechazable desde todos los puntos de vista, sino el dejarlo encima de la mesa. ¿Votos a favor de dejar el acuerdo encima de la mesa? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No participamos en esta votación. 7. Informe de la presidencia. Sí, dentro del punto de informe de la presidencia, y para ir terminando, porque luego los plenos se alargan enormemente, decirle entre ellas algunas cosas. El proyecto que este ayuntamiento presentó y que fue aprobado, si no recuerdo mal, en el pleno de septiembre de 2011, último, sobre el proyecto de obras en el antiguo Silo del Trigo y correspondientes al Museo Etnográfico. Se presentó un proyecto que se aprobó por este pleno a la iniciativa líder, decirles a ustedes que fue estimado y dotado con 24.000 euros que sufragará el correspondiente, la mencionada asociación. Ya se han iniciado las obras y bueno, pues irán a buen ritmo a medida que vaya avanzando el tiempo. Segundo, desde ayer se encuentran trabajando
2 personas más de la bolsa de empleo que con la intención, no este concreto, sino el resto, de que se perpetúen en el tiempo, y lo que pretendemos es tenerlas trabajando durante todo el año. Ellos se han hecho, en otra parte de este pleno he hecho referencia a lo que es la masa salarial del ayuntamiento, que como saben ustedes tiene un techo, no se puede sobrepasar. Se ha hecho en aplicación o como consecuencia o con el dinero, por decirlo de alguna manera, que antes se destinaba al sueldo del alcalde. Ese dinero se ha destinado ahora a que 2 personas puedan trabajar durante todo el año. La Junta de Extremadura, y esta es una mala noticia que ya he transmitido a mis compañeros del equipo de gobierno, la Junta de Extremadura ha abierto un expediente a este ayuntamiento por no haber justificado una subvención que recibió en su día, por no haberla justificado en tiempo, ¿no? Está justificada, pero fuera de fecha, de plazo. Era una subvención que se concedió en el año 2009 a este ayuntamiento y a la corporación anterior, que no se justificó dentro del plazo, y como consecuencia de ello, la Junta de Extremadura ha abierto un expediente a este ayuntamiento, un expediente sancionador que puede terminar con la exigencia de la devolución de los 30.000 euros que en su día se nos dieron en la subvención. Este equipo de gobierno, esta alcaldía, ha hecho las alegaciones pertinentes, está haciendo gestiones a nivel de la Consejería de Agricultura para que esto quedase sin efecto y no tener que someternos al triste hecho de tener que devolver 30.000 euros que ahora de lo que en su día se ingresó. Pero ahí estamos y yo les estoy informando en los próximos plenos del cariz que toman los acontecimientos. De momento el expediente está en fase de elaboración y nosotros en fase de alegaciones y hemos hecho las alegaciones pertinentes. Tercero, aunque aquí se ha dicho hasta la saciedad y parece, no es que se haya dicho mucho, se ha dicho algunas veces y parece que aquello caló hondo, porque los mensajes que se dan así cortitos y muy escuetos son los que calan hondo. Los que nos dedicamos aquí a traer legislación y a argumentar las cosas, luego a la gente le entra por un lado, le entra por otro, lamentablemente a mí primero, y son esos mensajitos cortos los que realmente quedan y machacan. Aquí se dijo en este pleno, como el día que yo tomé posesión, que el equipo saliente dejaba todo pagado, todo está pagado, excepto una factura a la que se hizo referencia. Entonces, bien, yo tengo que decir, siempre lo he mantenido, que eso no era así, que eso no tenía ningún viso de realidad y que lógicamente era muy fácil decirlo y lo difícil es ahora contrarrestarlo. Bien. Yo tengo aquí una relación, que la ha elaborado el propio secretario, o sea, no la he elaborado yo siquiera, de las facturas que se han pagado desde el 11 de junio para acá, es decir, desde el día que yo tomé como alcalde posesión y el resto de la corporación conmigo, las facturas que se han pagado, pero que eran anteriores al 11 de junio, por tanto pertenecían a la corporación anterior. Esas facturas que yo, lógicamente las facturas, aunque tengo aquí algunas, no todas, pero sí que tengo una relación. Y se la voy a leer sucintamente. A Electrofil se le han pagado 372, voy a eludir los céntimos por no cansar, 372 euros. A Contiñas, 565. A Zardoya Otis, 2.953. A José Manuel Jiménez Rivas, 495. A Tiña Godoy, 16, hemos sido expuestos hasta eso, 16 euros. A Contiñas, 82. A la caseta estación de servicio, 4.072. A Décimas, 314. A Santano, 5.862. A Gespesa, 2.163. A Electrofil, 110. A GUT, 518. A la Diputación por la aportación a la obra de la acera de la Corredera, 17.133. A David Burgos Berzosa, arquitecto, con una factura del 2009 en al menos 4.223. Al juzgado se le han pagado 5.000 euros en función de una sentencia a la que luego haré referencia.
Se ha devuelto la factura la fianza del gimnasio por 8.263 euros. Se ha pagado el proyecto de ascensores del ayuntamiento por 2.035 euros. Se ha pagado el proyecto de ascensores de la Casa de Cultura por 2.135. Se ha pagado la deuda que se tenía con Telefónica de 5.559 euros, aunque sí bien es cierto que lo estamos haciendo por meses. Se ha pagado de electricidad de diversas dependencias 3.221 euros. Se ha pagado de electricidad de una casa de por Dios 1.241 euros. Se ha pagado al electricista por la instalación del ascensor en el ayuntamiento 1.009 euros. Se han pagado los atrasos de la nómina de los monitores de tendencia, que es lo que hacemos ante referencia en la modificación de crédito, por 573. Atrasos que venían del año 2010. Se han pagado atrasos de nóminas del convenio de los trabajadores por modificación del convenio por valor de 3.000 euros. Se han pagado los gastos de la tarjeta de crédito que quedaron pendientes del alcalde anterior por 610 euros. Se pagó el primer semestre de los pisos tutelados por 3.744 euros. El primer semestre de los pisos tutelados por la parte de mancomunidad por 14.444 euros. Y el primer semestre de pisos tutelados de la parte de asistido por 8.975 euros. Y esto que estaba todo pagado. Total. Sí. Con respecto a lo que ha dicho Cándido de que yo... Señor secretario, yo creo que debería usted dejar que termine el alcalde. Sí, no, se lo voy a aclarar, bienísimo. Yo lo que le pedí al secretario es que me saque una relación de las facturas que tenían fecha anterior, lo voy a dejar absolutamente claro, las facturas que tenían fecha anterior a junio de 2011, 11 de junio del 2011, y que se han pagado después de junio del 2011. ¿Es así, señor secretario, o no? Bien, después hay otra... El resto, porque no he terminado. El resto de las facturas, si ustedes ven, no sé si lo verán desde ahí, una está en negro y otra está en rojo, no sé si se ve de ahí. El resto de las facturas ha sido el resultado de contabilizar facturas que han llegado luego, pero que eran de la fecha anterior. ¿Me explico o no me explico? La fecha de ahora es lo que correspondía al periodo anterior. Exactamente. Quiero decir, la fecha de la factura es de ahora, pero corresponden a gastos. Sí, esto da una risa que da miedo. Nerviosa. Esto da una risa que da miedo. Pero este ayuntamiento... La risa nerviosa. Este ayuntamiento que yo presido lleva pagado 100.067 euros, 100.067 euros, casi 17 millones de pesetas, correspondiente a la corporación anterior. Y esto da una risa que da miedo. A mí me da una risa que me echa a temblar. Esto es lo que estaba todo pagado. 100.067 euros. Hoy, a día de hoy, sí que está absolutamente todo pagado. A día de hoy. Pero no solo lo suyo, también lo nuestro. Lo que nosotros hemos gastado desde noviembre hasta ahora, está prácticamente todo pagado, salvo algunas pequeñas facturas de muy pequeña índole, unas de 50 euros, otras de 60, etc. 100.067 euros, señor portavoz, con mucha risa que usted causa. Pero este dinero que ha salido de las arcas municipales, estando yo de alcalde, en el periodo en el que estaba usted. Se lo toma por donde quiera. Están las facturas a su disposición. Las tengo aquí todas. Todas las facturas que están aquí. Todas las facturas a las que me he remitido. A pesar de eso, hoy en el ayuntamiento, a día de hoy, hay 195.000 euros en la caja de ahorros y 33.000 en el Santander Central Hispano, lo que suma un total de 228.000 euros de remanente líquido de tesorería ahora mismo, después de haber pagado, repito, de la corporación anterior, 100.067 euros y el resto de lo nuestro. Hasta el punto, le voy a dar un dato que no quiero que tomen porque tiene simplemente un carácter informativo. Hemos estado gastando de media a un ritmo, no por aquí, a una cantidad de 4.708 euros diarios. 4.708 euros diarios que ya gastan. Lo digo, creo que con esto debe quedar claramente claro si había o no había pendiente a la fecha en que dejaron el ayuntamiento, y no nos sigan mareando la perdiz diciendo que estaba todo pagado,
porque aquí está lo que se debía y lo que está. Decía la otra vez, y lo voy a hacer en todos los plenos voy a ir informando de cuál es la situación económica del ayuntamiento a este. Lo voy a hacer. Empiezo hoy y lo haré en el sucesivo. Bien, a pesar de que se pueda haber interpretado aquí por algunos que no, auditar no es solo coger las facturas y tirarlas, auditar es ver todo lo que ha hecho una corporación y tratar de ver si aquello se adapta o no a la legalidad. Ustedes saben, porque así lo hemos dicho, que el ayuntamiento anterior, con fecha 31 de mayo, del 2011, procedió de un plumazo a devolver los créditos que tenía contraídos el ayuntamiento en ese momento. A pesar de que en otros plenos, y así se ha dicho por el alcalde anterior, no se podían hacer, por ejemplo, el tema de la auditoría, por no tener consignación presupuestaria, y haber un informe del secretario diciendo que no se disponía de esa dotación presupuestaria y, por tanto, no vayamos a incurrir en algo que es nulo de pleno derecho. Esto, que invocaba el mes de septiembre de 2010, no le valió en mayo del 2011, y con un informe del secretario en contra, diciendo que aquello no se podía hacer de ninguna manera, el alcalde anterior, después de perder las elecciones, porque esto fue el día 31 de mayo, las elecciones de recuerdo que fueron el 22, procedió a devolver los créditos que el ayuntamiento tenía. Bien, se hizo en contra de toda la legalidad vigente, aparte de que se le puso por escrito, que aquello no se podía hacer, se hizo. Cuando esta corporación ha tomado cartas en el asunto, lógicamente con aquel tema se ha ido a donde había que ir. Se ha ido al Consejo Consultivo de la Junta de Extremadura, que es, les recuerdo, les digo para el que no lo sepa, el máximo órgano técnico de consulta a nivel autonómico. Es una cosa parecida como el Tribunal de Cuentas o como el Consejo de Estado, ¿no? Una cosa parecida. Bien, no quiero entrar en esa discusión. El máximo órgano. Se le puso en su conocimiento lo que el alcalde anterior había hecho el 31 de mayo, el Consejo Consultivo de la Junta lo tomó en cuenta, lo admitió a trámite y se ha tomado lógicamente su tiempo de adaptación, ha hecho lo que considera pertinente, se llamó, se explicó a las personas que podían estar, que podían tener intereses contrarios o a favor del procedimiento que se había seguido y así, por resolución de la alcaldía, de esta alcaldía que yo presido, de fecha 26 de julio, se elevó al Consejo Consultivo esta medida tomada por el alcalde anterior, que a todas luces escapaba de cualquier legalidad. Esa era nuestra postura, pero lógicamente nosotros ni somos juristas, ni tenemos capacidad para juzgar, y por tanto lo que procedía era elevarlo a quien procediera, y así lo hice el día 26 de julio. A principios de agosto el tribunal tomó declaración, o cómo llamarlo a las personas que pudieran estar interesadas, y el lunes 28 de noviembre dictaminó lo que ahora les voy a decir. Dice el Consejo Consultivo: el acto, se refiere a la devolución de los créditos, es considerado nulo de pleno derecho como todos los que infrinjan las normas. En este caso, el artículo 173.5 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Se ha acordado por unanimidad del Consejo, es decir, no ha habido ni siquiera el más mínimo resquicio. Todos los miembros del Consejo se han pronunciado por unanimidad en que esto era un acuerdo nulo de pleno derecho. Y en su explicación de motivos, el Consejo Consultivo dice: no había necesidad alguna ni obligación jurídica de proceder al pago anticipado de la totalidad del crédito. Y continúa: los presupuestos pueden modificarse. Explíqueselo, señor Martín Alvarado, con respecto a lo que hemos estado discutiendo hoy, o pretendiendo usted que discutiéramos de los presupuestos que todavía no tenemos aprobados. Los presupuestos, dice, pueden modificarse, pero lo que no se puede hacer es incumplirlos.
dictando autos que suponen una infracción clara del artículo 52 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y en este caso la ley determina una nulidad de pleno derecho. Se debe proceder a la revisión de oficio y servir de base a la posible exigencia de responsabilidades para quien hubiera efectuado dicho acto. Esto se lo voy a hacer llegar para que le tenga constancia. Los créditos, continúa el Consejo Consultivo diciendo, los créditos que han sido pedidos para amortizar en 10 años fueron devueltos quitando el dinero de otros sitios. No. Perdón. Bien, lo que el Consejo Consultivo de la Junta dice es que el acuerdo queda nulo de pleno derecho y de hecho, se ha procedido a que lo que en su día se hizo, que fue devolver el crédito, automáticamente revertirlo a la situación anterior. Es decir, el crédito ha vuelto a las arcas municipales, quisiéramos o no quisiéramos, porque tenía que ser así, y además se nos han obligado a pagar. Esto fue en el mes de mayo del 2011 y el crédito ha vuelto a entrar en las arcas municipales, no sé si a últimos de diciembre o primeros de enero, últimos de diciembre, teniendo el ayuntamiento que pagar de un golpe todas las amortizaciones que iban desde mayo a diciembre. Este es el resultado de su acción, señor portavoz del PSOE. Este es el resultado de su acción. Este es el resultado de su acción. Yo, francamente, si hubiera hecho una cosa de estas como alcalde, no le voy a decir lo que haría, vamos, lo tengo muy claro lo que haría. Yo no sé qué intenciones tenía usted al hacer esto que hizo. Para mí las tengo muy claras, pero permítame que le diga que lo que hizo fue un acto nulo de pleno derecho, del que ahora se van a derivar responsabilidades y evidentemente se tendrán que dirimir. Lo digo para aquellos que piensan que la corporación está completamente parada, sobre todo aquellos que dicen que tanto decían, no, se van dando y se van obteniendo resultados como el que precede. Bien, por ir terminando. Este ayuntamiento ha sido condenado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de los de Cáceres, en la sentencia firma de 18 de noviembre de 2011. Ese sí que fue, y no el pleno. El día que estábamos nosotros de pleno del 18 de noviembre de 2011, el juzgado de lo contencioso administrativo estaba dictando una sentencia que condenaba a este ayuntamiento a indemnizar a un vecino de la localidad con una cantidad de dinero, yo creo que importante, más sus intereses. Bien, eso es un riesgo que los ayuntamientos corren, y este no podría ser menos a que tenga una actuación que pueda ser denunciada por cualquier vecino y el vecino llegue a los tribunales y los tribunales den la razón. Así que eso es una dieta libre, le puede pasar a cualquiera. Pero observen ustedes, y sobre todo observen usted, señor portavoz del Grupo Socialista, cómo se desarrollaron los hechos de los cuales se ha derivado una sanción para este ayuntamiento, no una sanción, una condena para este ayuntamiento a pagar o a indemnizar a un vecino con una cantidad que también hemos tenido que pagar nosotros. Aunque para ser correcto hay que decir que el juzgado nos la ha devuelto por un defecto, por un error en el número de cuenta de consignación, pero se la tenemos que volver a pagar en los próximos días, pero ya estaba pagada. En marzo del 2011, y tendré que dar algunas fechas más que otras para que el tema poder ir. En marzo del 2011, del 2001, el recurrente, es decir, la persona que ahora se le ha reconocido su derecho por el juzgado de lo contencioso administrativo, en marzo del 2001, repito, dirige un escrito al ayuntamiento denunciando una serie de hechos. Este señor no recibe contestación. En octubre del 2007, el señor en cuestión vuelve a dirigirse al consistorio y obtiene la misma respuesta. Es decir, ni contestación. En diciembre del 2007
solicite que se tomen las medidas oportunas para corregir lo que estaba denunciando. No se le da contestación. El 5 de febrero reitera su petición con el mismo resultado, es decir, ni caso. Durante todo el año 2008, esto lo dice la sentencia, no lo digo yo, esto lo dice la sentencia, en la fotocopia de la sentencia. Durante el año 2008 presenta varias denuncias ante la Guardia Civil de las que envía copia al ayuntamiento. El resultado, el mismo, no se le contesta. Este señor se va cansando, ¿verdad? En noviembre, eso no lo dice la sentencia, lo digo. En noviembre de ese mismo año solicita que se paralice la actividad productora del ruido, que era lo que denunciaba, y ni se paralizó ni se le contestó. En octubre del 2007, el recurrente ha presentado un escrito solicitando que se procediera a medir los ruidos del establecimiento que denunciaba. Y esta vez sí el ayuntamiento le contesta. No sabemos por qué. Esta vez sí. Y de más suerte le contesta. Dice que no tiene los medios adecuados para llevar a cabo la petición. Sin embargo, sí disponía de ellos. Lo dice la sentencia, no yo. Porque la mancomunidad había hecho una medición de ruido y además había dicho que eran ruidosos, que lo había calificado como ruidosos. Durante todo el año 2010, según la sentencia, el vecino sigue presentando escritos en el ayuntamiento sin que se le haya contestado a ninguno. Ante estos antecedentes, el ponente de la sentencia dice: se evidencia una patente, tampoco hay que ser muy magistrado, dice, se evidencia una patente pasividad municipal ante las reiteradas denuncias del recurrente. La administración municipal tenía la obligación legal de adoptar las medidas procedentes y debió acordar de modo inmediato su precinto. Sin embargo, en lugar de actuar, permitió, por un lado, el ejercicio de la actividad y, por otro, dando la callada por respuesta a las peticiones del recurrente. Copia textual de la sentencia. Y continúa el ponente de la sentencia diciendo: este comportamiento del ayuntamiento es censurable y debe merecer el reproche de funcionamiento anormal de los servicios públicos. Como consecuencia de ello, fallo estimar el recurso interpuesto por el recurrente y condenar al Ayuntamiento de Garrovilla a indemnizarlo con una cantidad determinada, y es importante, más los intereses de demora desde la fecha de reclamación. Además, contra la presente sentencia no cabe recurso. Ahora usted dígame si es lícito ahora que la corporación siguiente tenga que hacer frente a esta condena que proviene de una actuación que, no lo digo yo, lo dice el ponente de la sentencia, se le pidan responsabilidades. es considerada anormal. Bueno, pues que se cara dura este. estamos moviendo, ¿no? Un señor que reclama al ayuntamiento, que venga para otro lado, pero la idea de ello es esta condena en firme contra la que no cabe recurso y de la que lógicamente este que lo es ha tenido que presentar o dar su visto bueno a que se pague ya. Eso es lo que hemos tenido en el ayuntamiento, señores, eso es lo que hemos tenido y eso es lo que estamos tratando los demás ahora de sacar hacia adelante. Sentencias de un tipo, requerimientos de otro, etcétera, etcétera. Yo, francamente, si hubiera sido el responsable del ayuntamiento cuando esto ha ocurrido, no sabría muy bien Abajo, enfrente de la escalera. por dónde meterlo. Pero en fin, yo ahora quería que retomara sus palabras que decía antes, que duerme a piernas sueltas por las noches, sabiendo que de su actuación todos los vecinos de este pueblo nos veremos perjudicados. Duerme bien porque no tiene moral. Derivada única y exclusivamente de su pasividad como alcalde a la hora de contestar a estos ciudadanos y haber tomado las medidas oportunas para que no se diera esa situación. Pero en fin, esa es la forma de gobernar de uno y la forma de gobernar de otro. Los ciudadanos al fin y al cabo terminarán reconociendo. Y voy a terminar. Lo he dejado para el final porque me parece un tema de vital importancia. Yo esta tarde mismo he procedido a convocar la Junta de Portavoces de este ayuntamiento, que tengo pensado hacerlo en lo sucesivo más veces. Lo hacía por la gravedad del tema.
desde un tiempo a esta parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, no sabemos si en atención a una directiva o a una orden que tengan o lo que sea, ha procedido o está procediendo a denunciar todas aquellas construcciones ilegales. Hasta ahora, las primeras construcciones ilegales que se denunciaron fueron el año pasado, en septiembre del 2009, perdón, en septiembre de 2011, y hasta ahora, desde entonces hasta ahora, no había habido ninguna más. Bueno, pensábamos que el tema se había parado ahí y que, bueno, me había tocado a dos pobres paisanos, creo que se había parado ahí. No, no se había parado ahí. El tema se ha vuelto a retomar y desde hace unos días a esta parte están llegando denuncias día sí, día no, de construcciones en el campo. Las denuncias son tremendas, tremendas. No las voy a cuantificar porque son... Está pitando. Sí, las voy a No calificar. dice, aquí no dice lectura, no dice mensaje ninguno. Entonces, mi llamamiento a que cualquiera, y se lo digo de verdad con la mejor voluntad, así se ha acordado la Junta de Portavoces, en la que tengo que decir que todos los portavoces han manifestado su derecho, su determinación a colaborar en este sentido y a tomar las medidas oportunas, pero sepan ustedes lo que está ocurriendo. El SEPRONA, vuelvo a repetir, está denunciando todas aquellas construcciones ilegales que encuentra en el término municipal y que las consecuencias son graves. Este tema, como es fácilmente deducible, no solo afecta al municipio de Garrovilla, lógicamente, sino que está afectando a otros muchos, tanto de nuestra provincia como de fuera. A raíz de esto, yo me he puesto en contacto, en principio lo hice con algunos de los denunciados, los primeros que fueron, para hacérselo saber. Se han hecho gestiones por parte de esta alcaldía, tanto a nivel del SEPRONA, ¿no? Un poco para que nos dijeran qué obedecía esta forma de actuar, y lógicamente que ellos cumplen con su deber, punto en paz y no pueden ir más allá. Bien, este alcalde que les hablo ha hecho gestiones con el resto de los alcaldes de la zona, para ver, en principio, constatar si ellos tenían el mismo problema o no. Me han dicho que sí, que efectivamente tenían el mismo problema. En Arroyo, me decía los días su alcalde, se habían presentado 18 denuncias, en Malpartida de Cáceres no sé cuántas, en Nava, en Garrovilla, etcétera, etcétera. A propuesta del Ayuntamiento de Garrovillas, se han hecho gestiones para convocar y que el presidente de la Diputación, perdón, de la Comunidad, convoque a la mayor urgencia una reunión de todos los alcaldes de la Mancomunidad para ver la posibilidad de afrontar este tema todos juntos y ver de qué manera se puede solucionar con los menores consecuencias para todo el mundo. El presidente de la Mancomunidad ha dicho que sí, que la semana que viene convocaría esa reunión de todos los alcaldes. Hemos acordado que estén en esa reunión también tanto los asesores jurídicos de Mancomunidad como el director de la Oficina de Gestión Urbanística, y probablemente de esa reunión saldrá, porque así lo hemos planteado, una reunión con la Consejería, incluso con la Fiscalía, que entiende de temas de delitos medioambientales, para ver la posibilidad de que esto no tomara el cariz que está tomando. Ahí estamos pendientes de esa reunión, de la que yo me he comprometido a mantener informado a los portavoces de los grupos y a todo el mundo en general. Y les llamo la atención a ustedes de que sepan lo que está pasando, para que a nadie le pueda coger de improviso. Pero esto está ocurriendo y el tema está así de generalizado. No crean que se escapa nadie, el ayuntamiento también ha sido denunciado. El ayuntamiento, no por construcción ilegal, porque nosotros no estamos construyendo ilegalmente, pero sí ha sido denunciado por unos restos de una cacería que se ha abandonado, lo ha abandonado una empresa, los restos de una cacería en el campo, y de rebote han denunciado al ayuntamiento, o sea que no crean que aquí se libra a nadie. Los primeros denunciados hemos sido nosotros. Y de igualmente le informo que están empezando a llegar denuncias también de este cuerpo de la Guardia Civil relativa a vehículos abandonados en el campo. Vehículos abandonados en el campo que muestran signos evidentes de abandono, también están siendo denunciados. Pero
Por tanto, yo les pongo a ustedes en antecedentes para que por lo menos sepan a qué atenerse. Creo que no me quedan más informes de la presidencia. Yo, moción de urgencia. Por favor, antes de pasar a puntos siguientes, yo quería, en primer lugar, bueno, pues, decir que por educación y disciplina no hay informado. Perdona, lo hacemos por cuestión de orden en todo el ¿verdad? Sí, señor secretario, ¿alguna moción de urgencia? No, por otra parte no hay ninguna. Siguiente punto. 9 ruegos y preguntas. Bien, ruego y preguntas. ¿Algún ruego, alguna Sí, pregunta? yo quería hacer un ruego, ¿no? Más que hacer una aclaración. La exposición del alcalde sobre el tema de la devolución del préstamo siguiendo el informe y la actuación del Consejo Consultivo de Extremadura, yo quiero aclarar, y me interesa mucho por el Partido Popular, que este Consejo Consultivo de Extremadura está formado y nombrado por el anterior gobierno del Partido Socialista. No vaya a ser que empecemos a sacarle las puntitas y digan, ya, como estamos del PP, han devuelto el crédito. Es decir, el Consejo Consultivo de Extremadura está formado por personas del Partido Socialista y ha visto la arbitrariedad que ha explicado el alcalde, que levantaría cualquier auditoría y que nosotros hemos visto. Pero quiero aclarar eso. Sí. ¿Algún ruego más? ¿Alguna pregunta? Sí, por parte del Grupo Municipal Social. Adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a empezar, si le parece, con un ruego después del resultado de su informe de presidencia, ¿no? La verdad es que no nos sorprende, pero esperábamos otra cosa, ¿no? Pero bueno, no le podemos pedir peras al olmo y en ese sentido decirle que nosotros no perdimos las elecciones, usted perdone. Que usted se piensa que nosotros hemos perdido las elecciones. Nosotros no hemos perdido las elecciones. Nosotros hemos sido... Silencio, por favor. Si me lo permite el público, pues continuaré con Sí, mi adelante, intervención. Y si no, continúa. pues mire, lamentaría tenerme que callar, ¿no? Pero bueno, espero su comprensión y su apoyo en cuanto a mi Lo intervención. tiene totalmente. Pues a ver si es cierto y se demuestra. Queríamos decir que nosotros no hemos perdido las elecciones. Usted debería saberlo. Nosotros hemos sido la lista más votada y hemos sido el partido más votado. Lo que pasa es que afortunadamente este país tiene unas reglas y tiene unas leyes y se configuran en eso luego las mayorías en los distintos estamentos de la administración. Con lo cual no diga usted que perdimos las elecciones, usted perdone. Nosotros ganamos las elecciones. Otra cosa es que usted, como lo que quiere es ser alcalde, una vez con 2 y otra vez con 3, pues en ese sentido, pero bueno, allá usted con su interés de ser alcalde, ¿no? Para nosotros no supone ningún problema en ese sentido, ¿no? Porque nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español de la Rodilla de Alconeta. Usted ha hecho en su informe de presidencia, ha hecho una exposición, bueno, que la verdad que a mí me cuesta, en nombre de mi grupo, cómo la tenemos que calificar, ¿no? Por un lado, parece ser que se nos va a condenar, ¿no? O se nos puede condenar por haber pagado cosas que lo hicimos por no quedar por pagar. Es decir, se nos va, a lo mejor, nos vamos a ver inmersos en actuaciones oficiales porque hemos hecho algo que creíamos que era bueno. Y es decir, vamos a pagar cosas para que la próxima corporación y el próximo equipo de gobierno no las tenga que pagar. Entonces, sí. ¿Y por qué no pagaste la factura? Perdón, señor alcalde, a ver si puedo centrarme en la intervención, ¿no? Estoy escuchando. ¿Sí? Estoy escuchando. ¿Y no escucha al público? Sí, sí, no. Tú estás abstraído lo que usted está diciendo que no... No, el público está callado. Es un éxito mi intervención para que usted se atraiga en ella, pero bueno. Entonces, En vez de pagar el crédito... resulta de que pagamos y lo hacemos mal. Hombre, nosotros lo que hemos querido hacer es hacerlo bien. Nosotros hemos pagado el préstamo del terreno que adquirimos para polígono industrial, pues no quedarlo pendiente. Y queríamos pagarlo para quedarnos libres de carga a la próxima corporación. Y lo pagamos. ¿Por qué? Porque era un préstamo a 10 años y como teníamos posibilidad económica, pues lo que hicimos fue quitar el préstamo. Como podía haber hecho cualquier familia en su casa si tiene posibilidad de quitar una hipoteca. Es decir, nosotros no queríamos quedar hipotecados a la próxima corporación y al equipo de gobierno que se formara en ella algo que habíamos hecho nosotros.
pudimos hacer porque teníamos liquidez para hacerlo y lo hicimos. Nosotros terminamos de pagar un coche que se compró para asuntos del ayuntamiento. A uso de... Entonces, si lo hubiéramos quedado pendiente, a lo mejor nos estaban diciendo, no, es que han quedado pendientes los del polígono y han quedado pendientes los del coche. Resulta ser que lo pagamos y a lo mejor eso nos lleva a tenernos que ver en instancias de otra naturaleza. Bueno, pues mire, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros creíamos que lo que estábamos haciendo era hacer bien y era no hacerle a ustedes hipotecarse en un gasto que habíamos hecho nosotros. Y como teníamos posibilidades económicas para hacerlo, pues lo hicimos. Pues lo hicimos. Igual que lo que hicimos fue que darle a ustedes un remanente de tesorería sin pagar la factura, claro. Hasta el arqueo, de 130 y tantos mil euros. Entonces, ¿qué querían? Los 130 y tantos mil. Bueno, si usted me permite, si no, mire, usted estará en el con de la palabra. Entonces, usted no quiere escuchar lo que yo quiero decir. No, simplemente decir que no he conseguido nada con mi explicación, ya que usted sigue el RQR, aunque dejaron ahí directamente lleno de dinero. Vamos a ver, señor alcalde, que nosotros no seguimos de ninguna forma. Si nosotros no tenemos por qué seguir de ninguna forma. Nosotros quedamos en el ayuntamiento como quedó. Como quedó. Y como quedó, ahí está la documentación obrante. Nosotros no creemos que nos podemos inventar nada en ese sentido. Ni nosotros ni nadie. ¿O es que las actas de arqueo no sirven para nada? ¿O es que las certificaciones de Secretaría de Intervención no sirven para nada? Entonces, ¿es que las cuentas de los bancos no sirven para nada? Bueno, si usted quiere seguir por esa línea, pues siga usted por esa línea, ¿eh? Pero a nosotros lo que nos gustaría es que se dijera la verdad. Que se diga la verdad. Y... Entonces, vamos a ver. Cuando usted quiera, pues traemos al próximo pleno el acta de arqueo del mes de junio, con fecha de cambio de corporación, los certificados de las entidades bancarias, sí, con cada una de las cuentas del ayuntamiento. Está haciendo muy largo esto. No, si ahora me voy a referir a eso, no se preocupe. Si ahora me voy a referir a eso también. Y lo traemos y lo vemos. Y que alguna vez ustedes reconozcan, oye, pues en el Santander quedamos tanto, en la caja de ahorro había tanto. ¿Por qué? Porque lo dice una certificación de esa entidad. Entonces, en ese sentido, no sé a qué nos tenemos nosotros que acoger, a qué derecho nos asiste si nos asiste alguno. Porque resulta ser que pagamos para que no tengan ustedes que pagarlo y ustedes ahora nos van a llevar a lo mejor a donde sea. Llámelo como quieran. Para nosotros eso sería, bueno, pues hasta una cierta satisfacción. Satisfacción, es decir, el equipo de gobierno nos denuncia porque le hemos quedado pagados para que ellos no pagaran. Bueno, eso a lo mejor puede tener lo que tenga. Pero lo que tenga, saldrá sin más problema, ¿no? Pero hombre, nosotros entendemos que cuando hay un documento oficial, como es un acta de arqueo, cuando hay las certificaciones de las entidades bancarias donde el ayuntamiento tiene cuenta, y eso dice lo que hay, yo creo que eso habría que decírselo a la gente. Nosotros entendemos que eso habría que decírselo a la gente. Lo que no se le puede decir a la gente son otras cosas porque nos interesen. Si aquí nosotros, el Grupo Municipal Socialista, el único interés es Garrovilla, no somos nadie más, somos Garrovilla. Y mire, le diremos una cosa, nosotros hemos estado en las anteriores legislaturas y nosotros cuando hicimos la adquisición de un terreno lo hicimos pensando que era bueno para Garrovilla. Cuando compramos un coche y por cambiar uno viejo que había de 20 años lo hicimos porque era bueno. Y lo que hemos hecho es irnos y quedarlo pagados. ¿Por qué? Porque no queríamos quedar todavía más dinero que el que había. ¿Por qué? Porque entendíamos que era mejor quitarlo ahora que se podía. Ahora, ustedes eso dicen que no. Entonces, que no sea que no. Usted ha hecho una relación de factura, de pago pendiente. Nosotros queremos entender que esos pagos son de facturas que han llegado posterior al ayuntamiento. Queremos entender. Bueno, no, una sí, otra no. Le diré una cosa. Vale, le diré una cosa. Lo he puesto marcado. Bueno, si usted me deja... Nosotros Nosotros creemos que hemos sido respetuosos con su intervención. Si usted quiere perder ya los nervios y quiere perder la compostura, porque no le interesa lo que estamos diciéndole, es que le quedamos dinero en caja y quedamos factura por pagar. Pues ¿quién hace eso? Pero porque han llegado después. ¿O es que alguien paga la factura antes que se la den? Hombre, un poco de cordura, ¿no? No, sí, ¿cómo que vaya a terminar? Tengo preguntas para hacer. Vale. Entonces, en ese sentido, entendemos
que para nosotros lo único que se trata, bueno, pues es de intentar ir a un desprestigio de nuestra gestión. Por otro lado, vemos que si eso fuera desde un punto de vista, digamos, limpio y con eso no tendríamos ningún inconveniente en aceptarlo. Y bueno, yo le diré que yo en el próximo pleno voy a traer un listado que guardo todavía de hace 12 años, de las facturas que sí estaban ya emitidas y no estaban pagadas, que dejó usted en su gestión. Se las voy a traer, para que usted las recuerde, si usted ya no las tiene, se las voy a traer y le voy a leer los nombres de todos aquellos proveedores que figuran en esa relación y que ascendía entonces, porque entonces no había euro todavía, a 22 millones de pesetas de las antiguas, ¿no? Sí, en el próximo pleno se las voy a traer, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que queremos decirle a su informe de presidencia en el apartado que usted ha dedicado al aspecto económico, que hombre, nosotros entendemos que si hemos quedado dinero en los bancos y si hemos quedado dinero pendiente de cobrar el ayuntamiento, como era la participación de Tagus, bueno, pues que se reconozca por lo menos, que se reconozca. Y si además por pagar algo que no queríamos quedar pendiente somos infractores de la ley, bueno, pues mire, lo hemos hecho en el mejor sentido de la fe. Y el mejor sentido de la fe era facilitarle a ustedes una gestión económica que no tenían que asumir y no tenían que hacer frente. Pero bueno, esa es la cuestión. Entonces, ahora, usted dice, no, es que en vez de 140.000 euros nos podéis haber quedado también los 150 que pagáis del préstamo. Y los 18 o 20.000 que quedaban del Toyota. Porque se encuentran ustedes aquí con 500.000 euros de la noche a la mañana, ¿no? Hombre, y luego habían de decir todavía que era mentira, ¿no? Porque no era cierto. Hombre, yo creo que poner en duda, señora Carmen, sí, voy a terminar lo que es el ruego para que usted luego me deje hacerle la pregunta. Sí, que poner en duda documentación oficial como son las actas de arqueo, poner en duda lo que son las certificaciones de las distintas entidades bancarias, como el saldo que hay en cada una de ellas en la fecha en la cual se le solicita, no creemos que eso nos ayude mucho a mejorar nuestro pueblo, que en definitiva es lo que nos tenía que interesar y preocupar. Y por cierto, usted también ha mencionado, e incluso casi la ha leído en su totalidad, una denuncia, usted no ha dicho de quién ni de por qué, me imagino que es una denuncia por un ciudadano que quería que se cerrara un bar, pero puede ser que vayan por ahí los tiros. Si van por ahí los tiros, como usted no lo ha hecho público ni lo ha mencionado, pues nosotros tampoco lo hacemos. Cuando solicitemos la correspondiente acceso a esa documentación, pues veremos a qué nos estamos refiriendo. Nada más en cuanto al juego. Mira, bien, vamos a matizar un poquito esto porque voy a mencionar. Vamos a ver. Yo no he puesto en duda ni las actas de arqueo ni los resultados de los bancos. Yo no he puesto en duda eso en absoluto. Vaya, primero por él. Ustedes dicen que pagaron una cantidad para hacernos un favor. Pues no, flaco favor no. Flaco favor se le hace a cualquier familia que tiene un préstamo para pagar en los próximos 10 años y se le quita de golpe el dinero que tiene que pagar. Flaco favor. Pero es que usted además no tenía dinero para hacerlo. No diga así porque usted no tenía dinero para hacerlo. No lo tenía. El informe del secretario lo dice taxativamente. No hay remanente, no hay dinero presupuestado para pagar eso. Precisamente en la base en la que se apoya el Consejo Consultivo para decir que lo que hizo usted fue nulo de pleno derecho. Y le dice además, los presupuestos se pueden modificar, lo que no se pueden son incumplir. Y usted, que aduce aquí ahora una bondad extraordinaria, a ver si le dejo el ayuntamiento perfectamente preparado, que viene mi amigo, y el traspaso de poderes en el asunto, y le dejo yo esto. No. Usted pretendió una cosa de lo más, no lo voy a decir. En lugar, si lo que quería era haber pagado, todas estas facturas las podía haber pagado. Todas, que las dejó todas sin pagar. Todas sin pagar. Pero yo, en mi casa, y esto al fin y al cabo es una casa grande, yo en mi casa cuando debo una cosa sé que la debo. Aunque no me haya llegado la factura, sé que la debo. Sé que la debo, aunque no haya llegado la factura. O sea, que no digamos aquí, es que hasta que no llega la factura aquí no sabe lo que debe. Usted no sabía que a Santana se le debían 5.862 euros porque no había llegado la factura. Hombre, eso no hay que se lo crea. Mire, usted tiene un informe del secretario encima de la mesa que le dice que no puede hacer lo que va a hacer, que no lo puede hacer. Y usted a pesar de eso lo hace. Entonces, ¿cómo explica usted eso? ¿Cómo explica una cosa? Porque usted lo podría haber hecho con la mejor intención y si no hubiera tenido el asesoramiento técnico,
pues podía haber... Está dormida la portavoz del PP. Está dormida la portavoz del Pero es que un PP. técnico le está diciendo, señor alcalde, eso no se puede hacer. Ah. Pero se lo está diciendo además por escrito. No se lo está diciendo tomando un café en el bar. No, se lo está diciendo por escrito. Y usted, a pesar de eso, dice, se hace y se hace. Luego, ahora no venga aquí a decir que lo que querían era facilitarnos, lo que querían era yugularnos totalmente y dejar el ayuntamiento sin un duro. Porque si hubiera habido más créditos que pagar, más que pagan para dejar al ayuntamiento completamente esquilmado y exhausto. Ese crédito que usted devolvió y que usted pidió, no tenía ningún derecho a devolverlo, ni tenía además la posibilidad legal de hacerlo. Lo hizo contra la ley. Y contra la ley, ahora viene el Consejo Consultivo a decirle, señor, no venga ahora a decirnos con la mejor intención porque usted tenía un informe técnico que se lo decía. Y se lo decía claritamente. Y le recuerdo además que el informe, aunque el Consejo Consultivo solo hace mención a una de las tres patas que se apoyaba el informe hablaba de otras dos cuestiones que yo no voy a mencionar aquí, pero que abundaban en lo mismo, porque el Consejo Consultivo de las tres ha cogido solo una. Entiendo que porque le ha bastado una sola para tirar por tierra todo lo que usted hizo en aquella hora y además calificarlo, de hecho, no lo dice así exactamente, pero nos está incitando a que se tomen las medidas legales oportunas porque, dice el Consejo Consultivo, ha de servir esto de precedente para que los actos nulos de pleno derecho no se lleven a cabo así a la ligera. Por tanto, no nos venga aquí a decir que lo que trataba de hacer era una obra de caridad, porque no se lo vamos a conseguir. No era una obra de caridad, era una maniobra para dejar a este ayuntamiento que entraba completamente yugular, completamente yugular. El crédito que usted pidió para andar holgado de dinero, ese crédito, el leasing del coche, más una operación de tesorería que habían cancelado antes de 240.000 euros, la tenían para ustedes nadar en abundancia. Y cuando vinieron los demás, que se pelearan contra una situación absolutamente caótica, teniendo que pagar, como acabamos de demostrar aquí, 100.067 euros procedentes de la legislatura anterior. Y ahora me traiga usted todas las facturas que yo dejé pendientes, que en ningún caso las he negado, en ningún caso. Entre otras cosas, y sabe usted por qué fue, y no lo voy a relatar aquí porque hace mucho tiempo, pero entre otras cosas porque usted y otros como usted se encargaron de que aquel ayuntamiento fuera absolutamente sometido al más duro de los asedios, hasta que no le quedó Por los demócratas de toda la vida. el beneficio de este pueblo que nos tiene. Así es. Ahí ganado. ¿Algún nuevo, alguna Sí, pregunta más? sí, Sí, pero no vamos a estar aquí toda la noche. ¿Algún nuevo, alguna pregunta más? Quiero que usted levante la sesión. Eso me corresponde a mí, lo haré cuando yo lo crea conveniente. Perdón, si ya usted se da por satisfecho después de los aplausos, mi grupo tiene más preguntas que hacer. Ahora le aplaudimos a Dios. Entonces, dígame usted si tenemos el uso de la palabra, este grupo o no la tiene. Sí la tiene. Entonces, empezando por hacerle un ruego, dice usted que no teníamos el dinero, pues entonces ¿cómo lo pagamos si no teníamos el dinero? Si pagamos porque tuvimos el dinero, ¿no? O se pagan las cosas sin dinero. Vaya un tabú. Cuando alguien paga algo es porque tendrá dinero para pagar, ¿no? Dice usted que no teníamos dinero y pagamos. Pues entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Haciendo un milagro? Me perdona un segundo. ¿Dónde? No continúa. Perdón, yo le perdono. Pregunto al técnico, señor secretario, aunque sé que debería preguntarlo con antelación para que pueda emitir el correspondiente informe, pero le pregunto, señor secretario, ¿había dinero para pagar el crédito en ese momento? Yo tengo dicho. Sí, yo solo pregunto una cosa. Había, y si no quiere contestar, no tiene por qué hacerlo porque no tiene por qué participar. Señor alcalde, si usted me permite, usted lo que no tiene que poner al secretario Yo le un estoy debate preguntando al político. secretario si había partida presupuestaria para pagar ese crédito. Creo que estoy... Perdón, silencio. Pero usted no debe... Silencio, por favor. Estoy preguntando al secretario... Pero usted, perdone, señor alcalde, usted no debe en un debate político declarar a un funcionario estoy haciendo que una este taferro público de lo que aquí se da Usted no fe. tiene que decirme a mí lo que tengo que hacer. Pero usted no debe tampoco abusar de esa... Usted no tiene que decirme a mí lo que tengo que hacer o lo que no. El secretario es libre de responder o no a lo que yo le pueda preguntar. Libre. Pero usted no me va a inventar a mí la palabra. Yo le estoy preguntando al secretario como técnico en la materia. Y no para que se pronuncie a favor ni en contra de nada. Una pregunta concreta. ¿Había dinero presupuestado para pagar ese crédito o no? No, perdón, yo no he dicho presupuestado, Pero lo estoy diciendo. usted ha dicho que no había dinero para pagar. No hay... Cuidado.
Si no está en el presupuesto, no hay dinero para pagar. Pero lo había en la cuenta del ayuntamiento. Pues si lo había en la cuenta del ayuntamiento, ¿se pudo pagar? ¿O no? Usted Entonces, intervenga bueno, cuando esté en el uso de la palabra. ¿Para qué valen los presupuestos entonces? Entonces no me deja intervenir Este más. es un Cuando taúd. esté en el uso de la palabra. Usted se hace el tonto, pero no, el tonto no tiene un pelo. ¿Para qué valen los presupuestos? Señor secretario, Yo ya he dicho en repetidas ocasiones. Entonces, trabajar por trabajar. En informes de la presidencia, en ruegos de preguntas, que son debates estrictamente políticos, Sí. no quiero intervenir. Vale, en No, ese- y no que no quiera. Bueno, Porque es que si fuera para que todos fuéramos como debemos de ser, vamos a sumar con una mejor de rodillas, pero es que sí, son enfrentamientos personales, son de enfrentamientos acuerdo. políticos. No, y personales yo no. Bueno, Personales. Estamos hablando de cuestiones técnicas, no de cuestiones personales. bueno, pues retiro lo de personal, pero por lo menos político, bastante gordo y Sí, bastante fuerte. eso sí. Y yo no quisiera entrar en ese tipo de No, cuestiones. no hay Yo creo que cuestiones. la pregunta que usted me hace ya se ha contestado. Se ha contado. Con De lo que todas usted ha formas, dicho. pediré un Con lo que informe ha a dicho. Secretaría para presentarlo en el próximo pleno Efectivamente. si había o no dotación presupuestaria Yo creo que se utilice para... mi No, figura no, para que- porque estoy viendo como técnico, ya, no pero como, bueno, si yo como técnico. si me lo pide como me ha dicho ahora por ejemplo, yo contestaré, pero no quiero entrar en un pleno para decir, bueno, aquí va ganando Cándido. aquí No, va no, ganando no, Pedro. no es eso, no es. Bien, lo pediremos entonces por el conducto reglamentario. ¿Algún ruego, alguna Sí, si pregunta? me permite usted continuar, señor Simplemente alcalde. si se ponen cosas que yo ya he dicho para defenderme o en los supuestos del orden del día en el que deba informar por obligación Sí, o conozco el porque crea reglamento. que se vaya a cometer una mala... Conozco el reglamento, señor secretario, y empezar diciendo que, aunque no es su obligación contestar, se le va a preguntar porque es una cuestión meramente técnica. Y simplemente se trataba de decir que en ese momento no había dotación presupuestaria para eso. Pues eso prácticamente, entonces ya se ha dicho bien. Claro que se ha dicho, si es que es así, pero bueno, quería, porque parece ser que si lo dice el secretario tiene valor y si lo digo yo no lo tiene. Entonces, era simplemente eso. Pero por no poner un aprieto, porque usted sabe que yo respeto absolutamente tanto las formas como los fondos, y lo haremos por el conducto reglamentario que pedirlo vía informe. ¿Algún ruego, alguna pregunta Sí, más? para continuar, señor alcalde, Sí. porque a este grupo también le interesa que se aclaren las cosas. Usted ha dicho ahora de que no había consignación presupuestaria. Anteriormente, usted ha dicho que no había dinero. Entonces, nosotros entendemos que son dos cosas distintas. Es decir, si una cosa se paga es porque hay dinero para pagarla. Ahora, de decir ahora que no había consignación presupuestaria, bueno, pero dinero había, porque si no lo había no se pudo pagar. Y de hecho se pagó, cosa que ustedes ahora nos critican, ¿no? Y bueno, y quien únicamente ha ido a la yugular y ha yugulado y ha quedado yugulado hasta ayuntamiento fue usted, ¿eh? Nosotros no, ¿eh? Por lo tanto, en ese sentido, no nos mezcle usted las chocas con las cosas. Si ustedes no lo permiten, a continuación tenemos unos ruegos, unas preguntas que hacer. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, le queríamos hacer la siguiente pregunta. Nuestro grupo solicitamos por escrito porque la Consejería de Educación y Cultura y la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres han vuelto a renovar un convenio que ya viene de atrás. De hecho, por eso lo hemos hecho, lo de la solicitud esta que hicimos el otro día. Es un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura y la Diputación Provincial de Cáceres, que es el que está permitiendo la catalogación y digitalización de los archivos municipales. En nuestro municipio, en el anterior convenio, fue incluido. Al final, por plazo o por falta de tiempo, no se pudo realizar. Y como ahora, por parte de la Consejería de Educación y Cultura y la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, se ha vuelto a renovar ese convenio, nosotros solicitamos que se hicieran las gestiones oportunas o las solicitudes oportunas para ver si es posible que en ese convenio actualmente pudiera entrar en nuestro archivo, porque bueno, todos somos partícipes del gran valor que tiene nuestro archivo municipal, ¿no? Y eso permite que se salve bastante bien de cierto deterioro que pueda haber, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se han hecho esas gestiones, señor alcalde? Bien, se están haciendo gestiones con respecto al archivo municipal, porque es interés de esta corporación, desde luego situarlo en un sitio, yo no sé ese interés que han tenido ustedes con el archivo, me gustaría que pasara a ver. Me gustaría que pasara a ver. No les voy a decir cómo está porque es francamente demoledor. Es que es un tema. Ahí hay de todo lo que se busque, de todo absolutamente de lo que se busque, y conviven desde documentos inéditos y únicos, que podría decir, con
cajas de vasos de plástico y entradas viejas de los toros, por ejemplo. Ese es el gran interés que ha despertado el archivo municipal en la anterior corporación. Bien, este alcalde que lo es está haciendo las gestiones ahora mismo y ya ha contactado y con algunos funcionarios municipales, porque aparte de ser funcionarios tienen esa especial sensibilidad con temas de esta índole, para buscar un sitio adecuado al archivo municipal. Y lo que se va a hacer en los próximos días, no es por ahí por lo que me estaba preguntando, pero luego entraré en eso, es distribuir exactamente los documentos que están en el archivo en función de su importancia y del uso que se está haciendo de ellos en 3 dependencias municipales, porque ya no caben más, o se van a caber más. Entonces, una parte se va a ir a la Casa de Cultura, aquello que se utiliza menos y que por tanto no requeriría estar yendo y viniendo allí. Una segunda parte que por ocupar gran volumen y requerirse más se va a dejar en el Corral de Comedia, donde se va a habilitar una sala para eso, con las debidas medidas de seguridad, y el resto se va a mantener aquí en la Casa Consistorial, pero se le va a dar un destino bastante más noble del que tiene, que está metido en unos armarios absolutamente indecentes. Eso es lo que este alcalde está haciendo ahora mismo con el tema del archivo municipal. Independientemente de eso, haremos las gestiones para retomar aquel acuerdo de la corporación anterior, que luego, al igual que otros muchos, se quedó en el agua de borraja. Les recuerdo que aquí hemos llegado a firmar hasta 5 acuerdos del tratamiento de residuos y basura. Ninguno de los cuales se ha cumplido. 5. Pues a ese lo suma a la lista. Se firma y se echan en el olvido. Nosotros, aunque el acuerdo no se llegara a firmar, estamos haciendo, les repito, las gestiones desde la más absoluta de la unidad para devolver ese archivo a donde debe estar y no a donde está. ¿Alguna pregunta? Sí, y en concreto también con la primera que le he hecho. La pregunta nuestra es que si se han hecho esas gestiones y se han sido por escrito. Y a lo que usted manifiesta de la preocupación, pues nuestra preocupación también era la misma y de hecho fuimos incluidos en el anterior convenio. Por eso la solicitud de que a lo mejor es más fácil haber estado incluido en el anterior que nos puedan incluir en este. Entonces, la pregunta es si se han hecho por escrito esas gestiones. Vale. Otra pregunta que le queríamos hacer, y usted ha hecho algo de referencia a ella en el informe de presidencia, son las de las obras del silo a través del líder y a través de TACU. Entonces, nosotros hemos podido ver también que en la crónica de Tajo Saló ustedes ponen que se han empezado. Quisiéramos saber si se han empezado, por qué procedimientos se han empezado, si se han empezado por administración directa o ha sido por adjudicación. Si lo dejas quieto. Nos expliquéis qué procedimiento empleado. Sí, le explico. Como usted sabe, se puede hacer por cualquiera de los procedimientos, por adjudicación o por administración. Hemos optado por hacerlas por administración, por una serie de cuestiones más técnicas que otra cosa, que yo creo que sería farragoso explicar aquí. Vamos, no tengo inconveniente en explicárselo a usted en cualquier momento. Son cuestiones más técnicas que de hecho hemos tenido que hacer una modificación del proyecto para poder hacerlo de esa manera. Se han iniciado porque había ahí material de construcción que en cuanto se empezaron se terminó y ha habido que traer material nuevo. Ese material nuevo ha llegado a Garrovilla, según, si no me equivoco, anteayer. Por tanto, la obra ha estado suspendida desde entonces hasta que han llegado el resto de los materiales y se iniciarán los siguientes. Sí, si me permite solamente un matiz de una cuestión de orden, ¿no? Es que nosotros al leer que se habían empezado las obras no hemos tomado la molestia, ¿no? Y el interés de ir por ahí no hemos visto que hubiera obra, por eso era nuestra pregunta, si era por administración o era por, no, pues mire, o era por adjudicación. Simplemente sí. Eso era solamente. No, simplemente a título de curiosidad, aparte que ya he empezado diciendo que las obras se suspendieron por falta de materiales, porque ha habido que buscar, usted sabe que se había puesto, si lo sabe, se lo digo yo, se había puesto parte del suelo y ha habido que buscar exactamente la misma plaqueta que habíamos encontrado en Castellón para que no hubiera que levantar la parte del suelo que estaba puesta. Entonces ha tardado un poco más y se ha parado por eso. Si quiere, yo, que tengo la costumbre de fotografiarlo todo, le puedo enseñar fotos de hace unos días y fotos posteriores en las que usted va a poder observar
fácilmente que hay bastante más obra ahora que la que antes. Está paralizada simplemente por eso, a punto de empezar. Sí, tenemos los tenemos, plazos. tenemos otra pregunta. Como ustedes bien saben, y a través de un convenio que la Mancomunidad tenía con la Consejería de Empleo, me parece que era entonces, eran unos servicios que se estaban prestando en los distintos municipios de la Mancomunidad y que era el servicio de podología, es decir, lo que se hacía a través de los mayores y a través de una tasa o una cuota que pagaban también los mayores. Parece ser no, se ha suspendido esa prestación de esos servicios y quisiéramos saber, si usted lo tiene bien, que nos informe de que si puede haber alguna fórmula o se puede establecer algún sistema para que se pueda seguir prestando ese servicio, buscándole pues la forma de financiar o la forma de pagar o de algo. Entendemos que es un servicio que la gente lo había aceptado muy bien, sobre todo personas mayores que eran prácticamente las únicas que se beneficiaban del mismo, y quisiéramos saber un poco qué idea tienen del mismo. Sí, vamos a ver, si a usted le da igual, yo le puedo contestar, pero la representante de la Mancomunidad y la preparadora del PP, da igual. Nosotros entendemos que es un tema... Bien, efectivamente la Mancomunidad de Municipios ha procedido a rescindir el contrato que venía manteniendo con una serie de profesionales, porque está en su ánimo hacerlo y tienen capacidad para hacerlo. Entre otros, la profesional o el profesional que no recuerdo, de podología. Efectivamente, ese servicio ha quedado sin prestar por parte de la Mancomunidad en colaboración con los ayuntamientos, y ahora lo que se pretendía, lo que se planteaba es si empezarlo a prestar otra vez o no. Como entendemos que, entre otras cosas, en el centro sociosanitario la residencia va a costar, entre otros, y así lo vamos a empezar, de ese servicio, pues hemos entendido que puede ser perfectamente aplicable desde ese punto de vista y que no sería necesario. Pero si acaso viéramos que la demanda es considerable y que por razones de tiempo el tema en la residencia no se llegara a poner en marcha, desde luego procederíamos a llegar a un acuerdo. De hecho, ha habido algún contacto entre una podóloga y este ayuntamiento para retomar otra vez ese servicio. Pero estamos un poco pendientes. Sí, por nuestra parte, únicamente en este tema decir, que desearíamos que, a ser posible, y que se hicieran todos los esfuerzos que se puedan y que se siga prestando el servicio de alguna forma, ¿no? Y que se intente buscar alguna alternativa, ¿no? Queríamos también preguntarle, hemos visto que el ayuntamiento ha cambiado una suscripción de un periódico regional por uno de tirada nacional. En concreto, nos parece que ha sido el periódico de Extremadura por el ABC. Entonces, queríamos que se nos confirmara si es cierto eso y si es cierto por qué se ha hecho. Pues, no me gusta decir esto, pero si lo tengo que decirlo bien, desconozco eso. Pero como nota y si usted es tan amable, únicamente porque a nosotros lo primero que nos preocupaba que una suscripción regional pues quedara desatendida a favor de una nacional y encima de una línea editorial pues muy distinta en el sentido ideológico y político, ¿no? Y no es que yo tenga que explicar aquí cuál es la línea editorial del ABC con respecto al periódico Extremadura, pero bueno, nos gustaría que usted cuando pueda me aclare. No sé, sabe que para la menor duda que lo haré. También le quisiéramos preguntar, que usted nos diga si es cierto o no, si usted se ha apropiado de material de relleno, propiedad del ayuntamiento, para un camino suyo de propiedad privada. Entonces, nos gustaría que usted nos dijera si es cierto o no esa apropiación del material de relleno. Hombre, en este sentido ha empezado usted por el final, porque ya ha puesto en su página como de una veracidad absoluta que lo he hecho acusándome clara y concisamente de robo de material público, cosa que ya se verá. Pero hombre, pregunte usted primero y lo publique después, no publique lo primero y lo pregunte luego. Porque, hombre, acusar a un alcalde de robo
de material del ayuntamiento es una cosa que trae cola, cuando luego aquí, casi un mes después, viene a preguntarlo. O sea, es que esto sí que no es por donde lo coger. Usted viene a preguntar una cosa hoy que ya ha afirmado rotundamente que ha pasado. Pero la pregunta, señor alcalde, Sí, es ahora iré a la pregunta. Ahora iré a la pregunta. Ahora iré a la pregunta. No, otra cosa. Ahora iré a la pregunta, pero estoy diciendo que el procedimiento es justo al revés. Primero se pregunta y después, si es cierto, lo publica usted donde le da la gana. Le denuncia en el juzgado, en la prensa, trae a la televisión, Sí, a la radio y a quien no quiera. le estamos diciendo. Pero no, perdóneme que ahora estoy hablando yo. Pero si es que no Ahora le estamos estoy hablando preguntando lo yo. que tenemos que hacer. Es que ahora Solo estoy le hemos hablando preguntado yo. si es cierto o no. Turno de palabra. Y espere que yo conteste. Usted ha preguntado y yo lo que le digo, que lo que acaba de preguntar, usted ya lo ha afirmado. Usted ya lo ha afirmado. Y en una página pública, acusando a un alcalde nada más y nada menos que de robar. Pero eso lo veremos en su debido momento. Eso lo veremos en su debido momento. Lo que yo he hecho con ese material, ha sido lo siguiente, lo he explicado por activa y por pasiva, pero lo vuelvo a repetir otra vez. El ayuntamiento ha obtenido escombros, no zahorra, escombros, de una excavación que se ha hecho para meter un contenedor de la basura. Escombros que tenía destino el vertedero. Y he preguntado, ¿qué destino tiene esto? El vertedero, ¿me lo puedo llevar yo? Sin ningún problema, se va a ir al vertedero. He cogido una máquina de mi cuenta y un camión de mi cuenta y me he llevado 4 camiones de escombros. 4 camiones de escombros. ¿Le queda claro o no le queda claro? Escombro que está ahí, que se lo puede llevar cualquiera. De hecho, yo se lo digo. De ahí a decir que este alcalde ha robado zahorra del ayuntamiento va un trecho. Y si fueran ustedes un poquito honestos, primero no habrían dicho eso, los demás no lo habrían consentido. Y lo tercero, pediría disculpas por una acusación de esa índole. Ya veremos cómo se sustrae. Pero desde luego, al nivel de bajeza que han llegado con esa actuación, de verdad que asusta a propios y a extraños. A mí no me extraña nada. Pero en fin, me queda el consuelo de decir que me han acusado de robar 4 camiones de escombros. Me queda ese consuelo, porque es lo único que podrán demostrar que yo me he llevado de este ayuntamiento. 4 camiones de escombros. Veremos a ver dónde termina el resto de las cosas. ¿Alguna pregunta más? Sí, no, en concreto, si es cierto o no es cierto, es la respuesta. Pues si me he llevado 4 camiones de escombros, si No, estoy diciendo. Perdón, la pregunta es la siguiente. Sí. ¿Es cierto que usted se ha llevado material de relleno, propiedad del ayuntamiento, a un camino particular suyo? ¿Sí o no? Es cierto. No es material de relleno, señor. No es cierto. No es, señor. No es cierto. No es cierto. Vale, no es cierto. ¿Alguna pregunta más? Sí. Le debería dar vergüenza preguntar eso. No me da- Vergüenza le debería dar preguntar Entonces, ¿qué eso. pasa? ¿Que usted coartada la No, libertad de porque este no, grupo? usted no puede venir aquí a acusar a una persona de Vamos a robar. ver, señor. Al juzgado. Eso se denuncia en los tribunales. Vamos a ver, Se señor denuncia en alcalde, los lo que juzgados. este grupo tenga que hacer no será de competencia de usted ni de incumbencia de usted, Ya ¿no? lo veremos. O también tiene que serlo. Ya lo veremos. Entonces, ¿Alguna pregunta más? sí, es cierto que usted mandó una máquina y un camión a entrar en una propiedad municipal a cargar ese material. ¿Sí o Una no? municipal que está abierta. Bueno, a una propiedad municipal. ¿Entró un camión y una máquina a cargar ese material? ¿Sí o no? Díganos solamente sí o no. Sí. Sí es cierto, ¿no? Bien, vale. Material de desecho. Vale, pero que entró a una Sí, propiedad pero municipal. apúntelo donde quiera. Venga, ¿una pregunta más? Sí, hay otra. Venga, más No preguntas. se puede hacer nervioso, no tenga tanta prisa, hombre. Menudos nervios tengo. Tranquilo, hombre. Menudos nervios tengo. Eso es que le gustó de que yo se lo decía. Claro, que entonces, si en la oposición uno se pone nervioso, se lo digamos. Nervioso en absoluto. Bien, teníamos otra pregunta. Contrariado, sí. Bueno, Sí. la pregunta que le queríamos hacer es si se está cumpliendo por parte de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de dependencias municipales, si se está cumpliendo lo que puso en su día en la oferta y en el pliego de condiciones que presentó en cuanto a contratación de personal y horario. Esa es la pregunta. En cuanto a contratación de personal, yo tenía que cumplir una serie de requisitos que lo establecía el pliego de condiciones. Aquí han presentado todos los requisitos que se le han pedido, están todos presentados y esa empresa está. Ahora, que dice usted que no cumple el horario, pues denúncielo, denúncielo. Si no cumple el horario, ¿cómo que no cumple el horario? Es que nos va usted a decir que si cumple el horario no lo cumple. A continuación, que nos va a preguntar si cumple el horario el funcionario. Le repito la pregunta.
La pregunta es, ¿se ha comprobado o se ha verificado por parte del ayuntamiento si los compromisos adquiridos por la empresa adjudicataria los está cumpliendo, sí o no? En este caso no me corresponde a mí comprobarlo, sino a los funcionarios, y en ese caso reclamaré esa información, pero a mí me consta que los requisitos que existían en el pliego de condiciones se han cumplido. ¿Están cumpliéndose? Hombre, no puede ser de otra manera. Los requisitos del pliego de condiciones no. ¿Qué requisitos? La publicación del contrato. ¿Cómo las limitaciones? Claro. Aclárese, porque es que Sí, mejor, si se lo aclaro muy fácilmente. Si esa persona había propuesto contratar 4 personas, si las ha contratado. Mire si es fácil de decir sí o no, si usted no sabe eso. Y si decía en su propuesta que iba a contratar 4 personas a media jornada, que si las ha contratado o no, solamente estamos preguntándole eso. ¿Y sabe por qué se lo preguntamos? Pues porque había una competencia con otras empresas. Es lo único que queremos saber, no queremos saber nada más. Entonces lo que te estamos preguntando es si esa empresa está cumpliendo con lo que ofertó en su día. Pues yo comprobaré si está cumpliendo. ¿Vale? Pues diga usted eso. ¿Vale? Yo lo comprobaré si está cumpliendo o no. ¿Vale? Usted lo comprobará si está cumpliendo. Sí. Y entonces esperaremos la respuesta. Sí. Muy bien. Muchas gracias. No hay más preguntas por parte de este portavoz. Bien, si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Si hay alguna pregunta del público, yo se la contesto. Es muy tarde, ¿eh? Toma. La descarga al ordenador y mañana te doy un